Buenos días a todos y todas. Empiezo agradeciendo a esta iniciativa y a las instituciones que han permitido este encuentro, que me parece fundamental, como ya lo citaron en la inauguración, multidisciplinario, abierto, amplio, que permite de alguna manera juntar la experiencia, juntar las ideas, juntar las prácticas. La semilla, empezar con la semilla me parece una gran responsabilidad. Creo que la semilla básicamente es lo que junta los temas más importantes de la soberanía alimentaria y de la vida. La semilla es el sustento, la semilla es la cultura, la semilla también es el medio de producción, y creo que como nunca en esa se expresan todos los aspectos relacionados con la vida, ¿no? Con la economía, con la cultura, con la sociedad. La semilla, decir que tiene un proceso, un ciclo que se ha ido construyendo profundamente ligado a los pueblos y a nuestra ancestralidad, ¿no? La semilla tiene que sembrarse, tiene que cuidarse, tiene un círculo, tiene que recombinarse, seleccionarse, cosechar, guardar, consumir, vender, intercambiar, y este ciclo se tiene que venir dando siempre para que pueda existir este medio de reproducción. Hemos puesto un dibujito de la mujer, porque la mujer ha jugado un rol fundamental en este ciclo de la vida, y la semilla también ha sido parte de las economías y de la economía, tanto de la economía campesina como de la economía convencional. Decimos también y damos un dato como para arrancar este debate, que los campesinos alrededor del mundo proveen alrededor del 70% de la comida, pero solamente con el 25% de los recursos: agua, tierra y capital. El resto, en cambio, todo el resto de los recursos, que vendría a ser el 75% de recursos, maneja la agricultura convencional, pero solamente da el 30% de comida. Entonces, a nivel del mundo, en un estudio reciente de una red, da esta información. Sí, podríamos pasar. Y hemos ubicado a la semilla en las disputas, tanto de lo global como de lo nacional, y yo diría que lo local. Empezar diciendo que así como los campesinos nos producen la comida, la revolución verde y la agricultura convencional ha ido disminuyendo y ha ido impactando paulatinamente sobre esa riqueza creada a lo largo de milenios. Esa riqueza de miles de plantas, alrededor de 270.000 plantas reconocidas para la alimentación y la agricultura, hoy solamente 15 plantas y 7 animales constituyen el 90% de la alimentación humana. Y esta disminución de nuestra riqueza genética, de nuestra riqueza de semillas, de nuestra riqueza natural, en buena medida es responsabilidad de la agricultura convencional, que con los monocultivos ha ido destruyendo, erosionando esta riqueza natural. La semilla, de hecho, significa también una base de acumulación muy importante a nivel mundial. Esta base de acumulación que todos creo que conocemos: el caucho, el cacao, el algodón, el banano, son la base de grandes fortunas a nivel mundial y mucho más a nivel nacional, ¿no? La agricultura de exportación ha permitido, este modelo ha permitido que precisamente mucha concentración de la tierra, del agua, y la acumulación de grandes fortunas. Está ligada también la semilla a un proceso de acumulación, y por eso planteo que está en una permanente disputa
¿no es cierto?, en el nivel territorial. Digamos que podría decirse, como se plantea algunas investigaciones, se podría decir que la semilla está en el centro de las disputas económicas y políticas mundiales y por lo tanto está en un marco de disputas geopolíticas mundiales. Estas disputas yo diría que básicamente tienen dos sentidos. En un sentido, el proceso de mercantilización que a nivel mundial se da, el proceso de mercantilización de la vida, pero por otro lado también estas resistencias por parte del campesinado indígena, afro, mestizo, por conservar, por seguir criando la diversidad, por seguir manteniendo las semillas, por seguir usando y por seguirlas cuidando. Entonces, por todavía darle sentido a las semillas desde la perspectiva de bien de uso. Entonces, he puesto como marco los años 90 porque creo que es donde se comienza a tener como mayor, como diría, una mayor atención al tema de las semillas. Hasta entonces se planteaba que las semillas son un bien para la humanidad, es decir, un patrimonio de la humanidad. Sin embargo, más o menos por este tiempo se comienza a plantear que las semillas deberían ser parte del Estado y deberían ser consideradas recursos estratégicos. Es decir, va cambiando un poco a nivel mundial el sentido de cómo y qué rol deben jugar en la economía y en la política las semillas. Entonces, si bien se criticaba que al decir que son patrimonio de la humanidad las semillas, las empresas podrían nomás llegar a recogerlas y utilizarlas a su antojo, pero al mismo tiempo las restricciones que se comienzan a poner a partir de estos años fundamentalmente no ha modificado el sentido de la apropiación. Veamos, ¿no? Desde los 90 se comienza a insistir en que las semillas son patrimonio, digamos, son recursos estratégicos, más o menos como el petróleo o el agua, y por lo tanto deben ser gestionados, administrados, controlados por los estados. Por otro lado, se comienza a privilegiar con mayor fuerza la conservación ex situ, es decir, fuera de las fincas, fuera del campo, en bancos de germoplasma, en jardines botánicos, y surge con mucha fuerza lo de las áreas protegidas. Las áreas protegidas, que si bien tienen un discurso y un sentido de proteger justamente, de cuidar la diversidad, políticamente también tienen el riesgo de que son limitaciones tanto para los procesos naturales, porque se centra en un espacio muy pequeño, y por otro lado también de limitar el conocimiento, la vinculación de la sociedad con esa naturaleza. Hay muchos estudios que demuestran que la gente usa los recursos de los bosques, usa los recursos naturales relacionados a la biodiversidad y los usa bien sin dañar, ¿ya? Sin embargo, el sentido del área protegida es casi un área militar, cuidada, protegida para que nadie entre. Y este concepto precisamente se ha venido cuestionando por los campesinos, por las redes, debido precisamente a que lo que está es erosionando la diversidad. Se crean y se recrean los recursos de la sustentabilidad, mas sin embargo nosotros estamos en este punto de la historia y el cambio climático sigue adelante, ¿sí? Seguimos con inequidad, seguimos con grandes problemas de la humanidad por hambre, seguimos con grandes inequidades en el acceso a los recursos, a los alimentos, y entonces por eso yo planteaba que se recrean discursos, pero realmente no se resuelven los problemas, porque los problemas no están abordados de la manera correcta, ¿no? De la manera que cuestione estas formas de acumulación, esta élite mundial que cada vez se centra en 6.000, 7.000 personas detentando toda la riqueza del mundo. Y especialmente desde esta época se comienza a trabajar con nuevos patrones tecnológicos en la vía de la revolución verde, es decir, de la agricultura industrial,
vinculada a las grandes empresas, y aquí surgen los organismos genéticamente modificados, las semillas genéticamente modificadas que tanto debate traen en el mundo y que para muchos es realmente una amenaza global. Podríamos... Gracias. Entonces, la biodiversidad trae una enorme riqueza para fines empresariales y políticos, y no hay que dejar de ver este sentido, porque no solamente es la maravilla de la comida, la maravilla de la existencia mismo de estas diversas formas, de esta belleza, sino también realmente lo que puede generar, ¿no es cierto?, a través de materias primas, de especies, de genes, de saberes, que hoy más que nunca están vistos desde la perspectiva de la acumulación, de los intereses empresariales. Nosotros todavía, digamos que en esta geopolítica seguimos siendo proveedores de materia prima, de conocimientos, de genes, para que las grandes empresas produzcan bienes masivos y controlen las patentes. Es decir, esta riqueza generada a través de milenios o ahora en las comunidades locales sigue yéndose al mismo lado de la balanza. Y precisamente ahora hay muchísimos inventarios y mucho interés por inventariar la biodiversidad, lo cual en este momento resulta, frente a estos temas, realmente una gran preocupación. Y muchas veces se nos ha tildado de que estamos atrasados y que no queremos avanzar en el conocimiento, y no es ese el punto es que realmente cuando se desarrolla el conocimiento y cuando se difunde el conocimiento, ¿a dónde va a parar y quiénes se benefician de eso? A partir de los años 90, algunas organizaciones como la Vía Campesina plantean que hay una masificación de lo que se llama leyes Monsanto. Sí, pasamos por favor. Y las leyes y la norma internacional, y empecé por esto, para plantear las normas, básicamente las que regulan esta geopolítica finalmente son los acuerdos internacionales. Estos acuerdos que, en el caso de la biodiversidad, está el Convenio de Diversidad Biológica, que está manejado por la FAO, Convenio de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, la Unión de Protectores de Obtenciones Vegetales y los convenios ADPIC de la Organización Mundial del Comercio. En el primer caso, el convenio de la diversidad está planteado como un acercamiento entre los usos y la conservación, y una intencionalidad y un discurso de conservar la biodiversidad. En el convenio de los recursos fitogenéticos hay una clara separación entre lo que es el recurso material, en este caso la semilla, y el conocimiento. ¿Por qué hay esta separación? Porque al separar el conocimiento de lo material es más fácil apropiarse de lo material. Es decir, si yo tengo una planta de maíz y esa planta de maíz viene cargada de un conocimiento de milenios, generado y mantenido por la gente, es muy difícil decir que yo soy el inventor de algo. Pero si le separo ese conocimiento de la parte material, es más fácil que yo diga yo soy inventor de esto y me puedo apropiar de eso. La otra cosa, la Unión de Protección de Obtenciones Vegetales, que es otro marco que se ha venido imponiendo, sobre todo a partir de los acuerdos comerciales que los países hacen. En este marco, en cambio, se trata de proteger a los inventores, a los que hacen fitomejoramiento, lo cual en cierto punto es necesario, mas sin embargo también se está convirtiendo y se ha convertido cada vez más en una forma de apropiarse de especies, de apropiarse de genes y de impedir su libre circulación. Es decir, ya que se comienza a tener que pagar regalías por el uso de esas especies, y eso significa que se va erosionando, porque los que no pueden pagar termina simplemente limitándose el uso de esa semilla. Sí, podemos avanzar. En el Ecuador hay avances en la Constitución. Nosotros somos parte de esos marcos, y esos marcos que les acabo de citar han estado presentes durante todo este tiempo, y somos firmantes y hemos ido firmando lo que ha ido evolucionando según los acuerdos internacionales. Sin embargo, en la Constitución del 2008 yo
planteo que hubo como un cierto intento de romper con esos marcos y estas formas de la dominación geopolítica. Y entre esas cosas está que se insiste en que la agrobiodiversidad es de interés público, se introduce el concepto de soberanía alimentaria, se prohíbe la entrada de semillas transgénicas, se prohíbe la forma de apropiación, toda forma de apropiación del conocimiento colectivo y de los recursos genéticos, se impulsa la diversificación de nuevas tecnologías, especialmente ecológicas en la producción agropecuaria, y se crea la LORSA. Son grandes aportes que sí tenían como otra perspectiva en el marco mundial, digamos, en la dinámica mundial, en torno a lo que se entiende por semillas, recursos genéticos y soberanía alimentaria. Sin embargo, a partir del 2003 y sobre todo cuando se plantea el cambio de matriz productiva, yo creo que se pierde y se comienza a perder, si podíamos pasar por favor, se comienza a perder lo que originalmente se consideraba un cambio, una transformación en la conceptualización y en la práctica de la política relacionada a las semillas y a la agrobiodiversidad. Y esto es que nuevamente la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento a la Agricultura Sustentable, que se aprobó en mayo de este año, vuelve a retomar el espíritu de este marco internacional de apropiación, control económico de las semillas, ¿no?, en general, y de la agrobiodiversidad. Recupera ese espíritu de la geopolítica mundial, digo, porque nuevamente se insiste en que las semillas son un recurso estratégico dominados por el Estado. Pero los estados, lamentablemente, nuestros estados, no representan la población, representan las élites, y eso hay que reconocerlo. La presión de las empresas es muy fuerte, y sí, no es, digamos, por las buenas, es por las malas o es por corrupción, y no terminan representando los intereses de la gente, mucho menos de los campesinos, y eso ha sido evidente porque la política en relación a los pequeños productores y campesinos ha sido, por no decir nula, muy limitada. Por otro lado, también el espíritu de la ley es regular la agricultura sustentable. Miren ustedes que en vez de regular la agricultura convencional, aquella que genera problemas con la salud, aquella que viene contaminada con agrotóxicos que daña la naturaleza, se regula la agricultura sustentable. Y lo que aquí se plantea me parece que es el marco para una disputa muy importante que hay que tener en cuenta. Esta disputa es que la agroecología comienza a ser disputada por las empresas. Como hay una gran demanda de la parte de la sociedad, todos queremos comer alimentos sanos, todos queremos comer alimentos buenos, ¿no es cierto? A todos nos interesa que la naturaleza esté bien, y cuando los pequeños productores han propuesto alternativas como la agroecología, la producción sana, las grandes empresas ven ahí un potencial y pretenden también agarrar ese potencial, para decirlo de alguna manera. Esto ya está pasando en muchos países de América Latina, donde se ponen limitaciones a los pequeños, se les acusa de cualquier cosa, y se comienza, en cambio, las grandes empresas a ofrecerte esos productos que se llaman bio, o que se llaman ecológicos, o que se llaman naturales u orgánicos. Y hay que tener claro, digo, esta disputa, porque a través de las normas se comienzan a legalizar, ¿no es cierto?, los intereses de unos en detrimento de otros. También esta ley está insistiendo mucho en acceso a semillas de calidad, en el sentido de calidad muy convencional, que las semillas sean homogéneas, que las semillas tengan ciertas características, cosa que para los agricultores, los pequeños agricultores, aquellos que han mantenido la biodiversidad, ellos no pueden acceder a esos conceptos, porque su paradigma, su visión, su entendido de las semillas es otro. La diversidad es la clave. Si no hubiera sido porque tienen ese pensamiento, no tendríamos la diversidad que hemos tenido hasta ahora. Y justamente cuando se quiere homogenizar y se quiere poner una misma idea para todos, es cuando se comienza a perder, y comienzan a perder los más pequeños, se comienza a perder la diversidad. Se centraliza también en los bancos de germoplasma, centros de bioconocimiento, es decir, lugares donde se pueda controlar la distribución de las semillas, donde se pueda controlar su intercambio, donde se pueda controlar, registrar, conocer, dominar esos espacios.
la libertad que tienen los campesinos de manejar sus semillas, de intercambiar sus semillas, de sembrar lo que le dé la gana, esas libertades se comienzan a cortar paulatinamente. Y esto es una de las cosas bien peligrosas. También se reconoce a través de la ley de semillas los derechos del agricultor a participar en beneficios. Pero esto, a pesar de que es un discurso muy bonito, trae una preocupación muy grande, porque se comienza a comprar conocimientos, y al comprar conocimientos divide las comunidades, porque ¿quién dice que es dueño de un conocimiento si el conocimiento es colectivo? ¿Quién dice que hay una técnica, una semilla, una práctica que es solo de él o solo de un grupo? Cuando eso se distribuye en el territorio, el conocimiento va mucho más allá de las personas o de un grupo de comunidades. Y cuando alguien vende ese conocimiento o esa semilla, otro grupo se queda fuera. Y esta es una gran preocupación, pero que es un poco muy difícil plantearla, porque en el discurso suena muy bien, suena, ¿no es cierto?, el que la gente tenga derecho a los beneficios que provienen de las semillas. A todo el mundo creo le parece bien, mas sin embargo también trae trampas que pudieran ser muy peligrosas para el mantenimiento de la biodiversidad e incluso para los quehaceres comunitarios, ¿no es cierto?, en la medida en que se comienzan a dividir, en que se comienza a haber un problema de disputas económicas ya más pequeñas en lo local. Permite la entrada de semillas transgénicas para la investigación. Como ustedes saben, esta ley, en el artículo 56, plantea que ahora, contrariando a la Constitución, se permite la entrada de semillas transgénicas para la investigación. Si bien todo el mundo dice es para la investigación, nosotros decimos, ¿para qué se investiga? Pues si no se va a sacar al campo, si no se va a utilizar, ¿para qué se investiga?, ¿no? Al final nosotros decimos, esta es una entrada contradiciendo a la Constitución de las semillas transgénicas en este país, que es uno de los países más megadiversos, de los 17 países más megadiversos del mundo. Y nosotros, digo nosotros como organizaciones, como personas que estamos vinculadas a la defensa de las semillas nativas, decimos que esto podría ser un riesgo mortal para esa agrobiodiversidad. La entrada de los transgénicos en esta ley ahorita tiene como 6 demandas, ¿no? La sociedad siempre está diciendo que no quiere, mas sin embargo no ha habido oídos, y cada vez se disminuye el debate, la discusión sobre estos temas. Este es el marco un poco en el que estamos en este momento. Quería así como brevemente decir, en la parte de allá, aunque no se ve muy claramente, se ve la disputa claramente, ¿no?, de por un lado el gobierno, quienes empujaron esta ley, están defendiendo, mientras las organizaciones sociales, los movimientos de ecologistas, las redes, están oponiéndose, ¿no? Y es fácil ver, en las noticias es fácil ver cómo hay estas disputas hacia adentro, que a veces los medios de comunicación masivos no te ponen como prioridad, pero que están ahí y siguen día a día. No falta una mesa de discusión, no falta un planteamiento, no falta una demanda, no falta algo que esté diciendo que no está de acuerdo con eso. Podríamos pasar. Y por eso yo planteo que sí ha habido un camino de resistencia, que incluso cuando se puso en la Constitución del 2008 los elementos como la soberanía alimentaria, la conservación de la agrobiodiversidad, la defensa y el impulso a la economía campesina diversa y agroecológica, incluso cuando estuvo ahí fue esfuerzo de la gente. Fuimos las organizaciones a plantear, no fue una dádiva de nadie, ¿no? Y eso hay que tener bien claro. Fuimos a plantear eso y está muy bien, mas sin embargo hoy creo que hemos retrocedido. Y quería mostrar algunos de los planteamientos de las organizaciones, de los eventos más importantes en torno a la agricultura campesina y agroecológica, en torno a los temas agrarios. Digo, un recorrido, planteamientos que están mostrando desde hace varios años nuestras posiciones, que no han sido tomadas en cuenta en la construcción de las leyes. Por ejemplo, tal vez el Foro de Agroecología de Mali fue uno de los más importantes a nivel mundial. Se reunieron miles de organizaciones del mundo en torno a la agroecología y a la agricultura campesina, y ellos planteaban que rechazan los intereses de las transnacionales que empujan leyes parecidas en muchos países, las que ellos son los que denominaron las leyes Monsanto, que criminalizan al campesino, que permiten la apropiación de las semillas y el conocimiento.
Ellos también plantean que la agroecología cultiva la biodiversidad y enfría el planeta, pero para ello deben recuperar el control sobre la semilla, sobre la biodiversidad y el conocimiento que la sostiene. Esto en el 2015. Pasemos, por favor. En el caso del segundo encuentro nacional de agroecología hecho en el Ecuador, también se plantea que las semillas son un patrimonio cultural y que se exigen que sean reconocidas como tal. Son de libre circulación y no pueden ser apropiadas ni patentadas. Se alienta permanentemente a la transmisión de los conocimientos asociados a la juventud y se plantea que no pueden las empresas, las corporaciones o los institutos de investigación apropiarse o comprar el saber colectivo. Nadie es dueño de este, es patrimonio de los pueblos y así debe seguir. Se sigue insistiendo en que no queremos las semillas transgénicas en el Ecuador. Esto en el año 2014. Siga, por favor. En la cumbre agraria del 2015 volvimos a insistir en que no queremos semillas transgénicas, en que no queremos que se nos obligue a utilizar unas únicas semillas que son las semillas certificadas y que están tan asociadas a las grandes empresas y al control masivo de en este caso, de este recurso, de este medio de producción, ya que las semillas sostienen la producción alimentaria y provienen de los mismos campesinos, están adaptadas por lo tanto a la diversidad agroecológica del país. No permitiremos que se traslade a las empresas privadas la producción y el control de las semillas. Entonces, esto fue en la cumbre agraria donde decenas de organizaciones a nivel nacional se reunieron para discutir temas agrarios, o nos reunimos, y nuevamente se vuelve a plantear estas mismas discusiones, esta misma defensa, la misma posición que ya desde el 2008, cuando planteamos los cambios en la Constitución, se venían sosteniendo, ¿no? Decir que estos caminos de posicionamientos, de resistencia se siguen dando, cada red a nivel, creo que a lo largo de estos 3 días interesantes van nuevamente a insistir, creo yo, los que vienen de las organizaciones, de las redes, sobre estos mismos temas, la importancia de defender la agroecología, de defender las semillas nativas y de echar abajo aquellas preocupaciones y malintencionados conceptos al decir que la semilla campesina no es productiva, que es mala, que es atrasada, que no va a dar una modernidad que nosotros requerimos como país, que no tiene la productividad suficiente. Decir que estos son solamente, digamos, parte de estas disputas, de estos intereses que se ponen en juego. A veces, botar abajo o calumniar, si se quiere, para decirle de alguna manera, a una semilla, a una forma de hacer, a una práctica, a un modo de vida, significa volver a ponerle menos para que otro modelo, otros intereses puedan ponerse por encima. Entonces, nosotros pensamos como redes, pero también como personas, que la sociedad sí está tomando una mayor conciencia sobre la importancia de la soberanía alimentaria, de las semillas nativas, incluso a nivel mundial. Se está observando en la biodiversidad nativa la posibilidad de encontrar respuestas al cambio climático, ¿no? Y eso es fundamental. Están allí, mas sin embargo, a veces parece que la humanidad quisiera matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Todos los procesos productivos van en contra de la diversidad. Por otro lado, también reconocer que las culturas locales, la agricultura campesina diversa y agroecológica es la base de la conservación y esta debe ser fortalecida. Desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva social, desde la perspectiva política y ecológica, no es correcto tener islas ni de conocimiento ni de diversidad. Esa debe estar transitando por el territorio, y es justo la agricultura agroecológica y la agricultura campesina, ancestral, diversa, la que puede ayudar a conservar en realidad esta diversidad. Los bancos de germoplasma, no niego que son una alternativa, que se pueden utilizar en ciertos momentos de la historia, pero no pueden ser la base de la conservación. Tiene que ser la conservación que se llama in situ,
en las fincas de las familias que ya lo han venido haciendo, que tienen el conocimiento para venirlo haciendo a lo largo de la historia. También decimos que las leyes de semilla no garantizan la calidad de las semillas, como a veces nos quieren hacer creer. Todo lo contrario, los mejoramientos productivos. Lo que sí garantizan son las ventajas del mercado y el control de las empresas a esas semillas, porque estamos hablando de billones de dólares. Y es necesario que la ley actual se derogue, que se construya una nueva ley consensuada y que potencie nuestra mega diversidad biológica y cultural. Finalmente, decir que nosotros seguiremos, digo, como redes, como organizaciones, como personas, y ojalá con el tiempo también como academia, podamos seguir resistiendo, haciendo agroecología, defendiendo nuestras semillas, nuestros saberes, defendiendo nuestra autonomía política, organizándonos, intercambiando en las ferias de semillas que siempre y cada año en cada territorio estamos haciendo, intercambiando en nuestras ferias y mercados agroecológicos nuestros productos limpios y también nuestras semillas, y comiendo de nuestra chacra. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a todas las instituciones que están siendo parte de este evento, personalmente a Maya por la invitación y esa acogida que me han dado en Cuenca. Acabé de llegar hoy, y espero que con la información que les pueda dar pueda hacerle un aporte para este evento tan importante que hoy día y estos 3 días seguidos ustedes han llevado a cabo. Por favor. Yo quería empezar haciendo una reflexión, porque una de las cosas más importantes que soy en mi vida es que soy montubio y soy campesino, y esos títulos solamente los pueden dejar las ampollas y los callos de mi mano, y es donde nosotros podemos ver de mejor forma lo que está ocurriendo en los sistemas productivos. Yo creo que el problema de la agricultura, como lo han venido mencionando por mucho tiempo, no es la productividad. Creo que la academia, incluyendo donde nosotros incidimos, sigue hablando de productividad como el mayor problema que tiene el sector agropecuario. Y eso no es el problema. El problema para nosotros en las chacras, en las fincas, en el país y en el mundo no es la productividad. Así que hay que saltar esta idea de que la productividad, hay que tener más productividad en los agroecosistemas. Por favor. Cuando hablamos de productividad estamos hablando de esto. Yo vengo de un sector, vengo de la costa, donde la agroindustria y el agronegocio se acercó con fuerza, y estamos viviendo esto. Justo hace 2 semanas que viajaba a la provincia del Oro, una avioneta fumigó sobre nuestro carro y sobre las casas de la orilla de la carretera todo el veneno que estaban aplicando para la cigatoca negra de banano. El carro se empapó completo del veneno. Yo quise filmarlo para mandarlo por internet, pero no fue posible. Y habían familias que tenían la ropa tendida que también fumigaron igual que el carro. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de productividad. Hay que ser productivos, entonces hay que tomar medidas como estas para ser más productivos. Por favor. Esto hablamos cuando hablamos de productividad, hablamos de explotación infantil, porque bajamos también, bajamos el costo de producción con la explotación infantil, y entonces podemos hablar de más rentabilidad. Esto hablamos cuando hablamos de agricultura industrial. Por favor. Hablamos de esto, que los pequeños agricultores no tienen idea, en muchos casos, en otros casos sí, pero de la magnitud de lo que afectan los pesticidas y agrotóxicos cuando ellos al lado de sus hijos tienen que mezclar con la mano y tienen que aplicar pesticidas de alta peligrosidad, que muchos han sido prohibidos en el mundo, en el Ecuador continúan utilizándose, como el caso del DDT, que todavía se consigue fácilmente en el Ecuador y se sigue aplicando. Pero ese es el problema. Pero cuando nosotros ya hablamos de soberanía alimentaria, que es lo que nos interesa hoy, estamos hablando ya de un concepto mundial. Nancy lo ha mencionado muy bien, un concepto gigante construido desde la organización social, del movimiento campesino mundial, y eso también hay que entenderlo. Yo creo que cuando hablamos de soberanía alimentaria estamos también
partiéndonos un poco con dos términos parecidos, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Son dos cosas completamente diferentes. La soberanía alimentaria nace como respuesta a la seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria nace desde el movimiento campesino como respuesta a un concepto de seguridad alimentaria creado de la institucionalidad de las Naciones Unidas. La soberanía alimentaria nace desde la experiencia y desde la historia y desde la voluntad de los pequeños campesinos organizados en el mundo. La seguridad alimentaria nace de la industria mundial, cabildeando con la FAO. Son dos cosas sumamente diferentes que no podemos perder de vista y entender que esta soberanía alimentaria, que es un legado al mundo, nació de la mente y el corazón de los pequeños agricultores, las familias campesinas del mundo. Eso la academia no puede dejar de entender, porque a partir de eso es que podemos investigar, podemos crear. El camino a la soberanía alimentaria en el seno del movimiento campesino, para que esa soberanía alimentaria vaya tomando forma, creando el concepto, es complejísimo. Toda la participación social mundial que se ha ejercido para poder hacer un concepto que nos quepa a todos. Imagínense ustedes que el Ecuador toma el concepto de soberanía alimentaria y lo coloca en el marco constitucional, y el mundo entero también está tomándolo. Pero ¿cómo se construye un concepto mundial a partir de una discusión? Si solamente en Ecuador, pongámonos a discutir, eso le consta a muchos compañeros de las organizaciones, es complejísimo llegar a un acuerdo cuando hablamos de hacer un concepto, o tirar dos líneas para entendernos a nivel nacional. Imagínense en el mundo. Entonces, hay una serie de eventos desde 1996 que se fue lanzado el concepto de la soberanía alimentaria hasta la actualidad, donde se ha discutido y redefinido el concepto de soberanía alimentaria en dependencia de los intereses de la coyuntura mundial. Además, que este concepto no solamente se discute a nivel mundial, también se discute a nivel local. Nuestro país discutió, varias organizaciones del país discutimos un concepto de soberanía alimentaria, adaptando el concepto mundial a lo local. Y en nuestra comunidad, de donde yo soy oriundo, también discutimos el concepto de soberanía alimentaria entre las familias de la comunidad, que no es muy diferente a lo que se está discutiendo a nivel mundial, pero es nuestro propio concepto. ¿Cómo hacemos todo eso? ¿Cómo funciona todo eso de que los conceptos realmente sean la imagen de la comunidad o del deseo de las sociedades campesinas? A partir de toda esta discusión del concepto, también los diferentes gobiernos del mundo comenzaron a tomar a la soberanía alimentaria. Yo creo que lo tomaron sin entender bien qué estaban haciendo. Yo creo que así como también se equivocaron entre seguridad y soberanía. En algún momento algunos asambleístas, algunos congresistas de otros países simplemente votaron, se escucha bonito, la soberanía es lo mismo que seguridad. Pero cuando abrieron la puerta en la Constitución o en leyes en diferentes países, la cosa permitió que el movimiento campesino tome fuerza y decir, está plasmado. En el Ecuador, por favor, en el Ecuador tenemos la Constitución de la República. La soberanía alimentaria es una obligación del Estado, eso lo dice en el artículo 281, es obligación del Estado la soberanía alimentaria. ¿Pero qué entiende el Estado por soberanía alimentaria? En alguna ocasión nosotros tuvimos una reunión en el Cantón Daule. Teníamos como unos 3.000 compañeros campesinos esperando al presidente anterior, Rafael Correa, que llegue a una tarima porque estamos justamente en la campaña por el sí de la constituyente y esa constitución potente de los campesinos. Y subió el ministro de Agricultura, Walter Poveda, con él en aquel tiempo. Y nosotros le demandábamos soberanía alimentaria, le demandábamos agroecología, demandábamos que se fortalezca estos sistemas productivos. Y el presidente, que no entendía nada al respecto, dice, aquí se lo pongo a nuestro ministro, para que Walter Poveda, él es el ministro de Agricultura, le va a dar respuesta. Entonces nos puso al ministro, el ministro con el micrófono y dijo a 3.000 campesinos y campesinas, le dijo, no se preocupen, vamos a fortalecer la soberanía alimentaria y la agroecología. En 15 días llega un buque con 20.000 sacos de uria para todo el Ecuador. Entonces nos quedamos mudos, ¿no? Nos quedamos mudos y dijimos que
entendiendo por soberanía alimentaria, y vimos que el problema era más profundo de lo que nosotros pensábamos. Se creó la ley orgánica del régimen de soberanía alimentaria, una hermosa ley a mi punto de vista, linda, podría transformar el sistema alimentario del Ecuador. Pero ¿cuál de sus artículos se está aplicando? ¿Cuál? Uno solo que se está aplicando. Quisieron aplicar uno de repente mal aplicado, desde agrocalidad, hace tal vez 2 años, no me acuerdo cuando querían armar 2 años, quisieron armar un reglamento para regular a los productores agroecológicos en el Ecuador. Y trajeron un europeo, un alemán experto en producción en reglamentos de producción agroecológica. El alemán no había conocido ni Ecuador, sí, creo que era la primera vez que nos visitaba, y visitó todas las organizaciones a nivel nacional para extraer el conocimiento de las organizaciones sociales y crear este reglamento. Creo que el alemán salió muy mal parado de todas las noticias. El reglamento no se pudo dar, pero la idea era dar un sello a los productores agroecológicos para confirmar que estábamos haciendo bien las cosas. Y la respuesta es lo que dijo Nancy: ¿por qué no le ponemos un sello a los agricultores convencionales para insistirles que hagan bien las cosas? ¿Por qué se regula a lo que intentamos hacer bien las cosas y no se regula a lo que las están haciendo muy mal? Ese reglamento fracasó. Y es más, desde nuestra organización, desde la FECAL, ya teníamos previsto que si nos reglamentaban la agroecología y no nos dejaban vender en los mercados agroecológicos, era simple, cambiábamos de nombre a la producción agroecobiológica, y ya, no teníamos reglamento, y teníamos que volver a hacer otro reglamento para eso. Había alternativas para poder salir de una reglamentación que no tenía sentido. Por favor. Desde la COPISA, que estuvo en el periodo anterior, se intentó también crear todo un sistema de participación social, que no era fácil. Muchos intentos de desaparecer la COPISA, que es un excelente espacio de participación, pero que no le agrada a algunos funcionarios de alto rango del gobierno. Quisieron desaparecer la COPISA por muchos años, pero se intentó crear, en medio de todas esas dificultades, un sistema de participación en diferentes fases, provinciales, regionales y nacional, y con eso pudimos crear un concepto nacional que todavía está en discusión, todavía le hace falta mucho que caminar, pero se creó un primer concepto nacional de la soberanía alimentaria, en el marco de la Constitución de la República, en el marco de la LORSA, y en base a el concepto de la Vía Campesina Mundial. Además, había varias comisiones para elaboración de leyes que fortalezcan la soberanía alimentaria, y una de las leyes que se creó, continúa por favor, fue la ley de agrobiodiversidad, semillas y fomento agroecológico. Así fue como se llamó. Muy difícil, no fue perfecta, creo que adentro también eran muchas las fuerzas que hacían que la ley se vaya por otro lado. Pero la COPISA tiene la capacidad de crear estas leyes y enviarlas directamente a la Asamblea Nacional. Pero cuando llega a la Asamblea Nacional, los asambleístas, y no ellos, sino un par de asesores desocupados, porque siempre ponen a los asesores que no tienen mucho que hacer, le entregaron la ley y dijeron, arréglela, y por meses arreglaron nuestra ley, que terminó cambiándose de nombre. Ahora se llama Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable. Cambiaron todo el espíritu de la ley que fue creada, y por último, 6 días antes de irse el anterior presidente de la República, deja un veto presidencial a esta ley de semillas, y ese veto, como único punto, tenía agregar el artículo 56, que era permitir la introducción de semillas transgénicas para fines investigativos en el Ecuador, de forma completamente inconstitucional, atentando contra el artículo 401. Por favor. Bueno, pero olvidándonos de eso, de esta historia, de este pasado, ahora tenemos cómo se hace realidad esa soberanía alimentaria, cómo se come la soberanía alimentaria. El decano habló muy bien de un discurso muy interesante sobre el tema alimentario. Dice la alimentación es cultura. Yo le agregaría, la alimentación también es
política. Cuando usted come está haciendo un acto político. Cuando usted come, usted está decidiendo con su plata, con $1. Le dice a mi hijo, oiga hijo, vaya a comprarme a la tienda una Coca-Cola. Usted está decidiendo dónde colocar su dinero y qué fortalecer. Oiga hijo, vaya a comprarle al señor de la esquina unas naranjas. Yo estoy fortaleciendo la agricultura campesina. Es político el acto de comer. Pero, visto desde el punto de vista campesino, ¿qué es la soberanía alimentaria? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se ejecuta? La academia tiene mucho trabajo que hacer ahí, pero mucho trabajo y muy complejo. No es fácil entender cómo la soberanía alimentaria se asienta en la realidad de los campesinos. ¿Cómo se hace? El Estado está perdido. ¿Cómo lo soluciona? ¿Qué es soberanía alimentaria? ¿Son las chacras andinas? ¿Son las fincas montubias? ¿Son las fincas agroecológicas? ¿Y después de eso qué? ¿Produce y qué? ¿Qué es la soberanía alimentaria? Bueno, el término es tan complejo y tan holístico que es difícil cuantificar, medir, aplicar. Hay que darle herramientas de aplicación y la academia es clave para este proceso. Por favor. ¿Cómo se mide eso? Nancy también decía, están queriendo medir la biodiversidad. ¿Cómo la mides? ¿Cómo se mide todo eso? ¿Cómo se hace realmente? Y yo decía, estábamos en Colombia con campesinos colombianos de Pasto, muy interesante. Una chamán decía, oiga, yo estaba hablando de esto, cómo la academia puede medir, cómo puede entender la soberanía alimentaria, y esa joven de Pasto dice, para nosotros el alimento no solamente es cultura y política, sino también es espiritual. Ya, ahí nos terminó a todos. ¿Cómo hace usted eso? Mira eso. ¿Cómo mide que el alimento es espiritual? ¿Cómo entiende y cómo saca datos? Es increíble. Entonces, es demasiada información para poder entender cómo funciona, y ahí hay que buscar un método. Por favor, una finca montubia, siga. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se mide la economía social y solidaria? ¿Estamos haciéndolo bien con las ferias agroecológicas? ¿Estamos haciendo bien esta relación directa, siga nomás, entre la chacra y la mesa? Pero entre la chacra y la mesa hay un mundo de cosas que suceden, ¿o no? Entre la chacra y la mesa suceden muchas cosas. Le quitan a nuestra comida la cultura, la política y la espiritualidad. Pero dice, vamos directo de la chacra a la mesa. ¿Es lo correcto? ¿Eso es viable a nivel nacional? ¿Se puede? Es muy interesante. Nosotros lo hacemos como organización. Tenemos ferias agroecológicas que están directamente conectadas con el consumidor, funcionan muy bien. Pero ¿queremos transformar el sistema alimentario en el país o queremos seguir siendo unos ejemplos pequeñitos en el país de cómo se hacen bien las cosas? ¿Cómo podemos nosotros transformar el sistema alimentario a partir del concepto de la soberanía alimentaria? Yo no le estoy dando respuestas, yo estoy dando más preguntas, porque yo tampoco tengo todas las respuestas. ¿Cómo se mide esto, la diversificación agrícola? Si cuando hablamos de la chacra andina pueden tener 800 metros cuadrados, y cuando hablamos de una finca pequeña, montubia, puede tener 10 hectáreas. Puede tener 100.000 metros cuadrados y sigue siendo un pequeño agricultor pobre que no tiene mayor producción y se considera pobre y pequeño. ¿Cómo se relaciona todo eso? Hay algunos intentos de algunos autores de poder entender la soberanía alimentaria y de poder medirla, pero creo que siguen cometiendo los errores permanentes de no contar con la visión campesina para poder ejercerlo. Y es clave, si vamos a hablar de soberanía alimentaria, entender qué los campesinos entienden por soberanía alimentaria. Nosotros no podemos guiarnos de ningún otro lado, porque sería hasta inmoral robar el concepto campesino para poder hacer ciencia o políticas públicas. Por favor. Por favor.
Ahora, la soberanía alimentaria se ha ligado mucho en el mundo con la agroecología. ¿Pues la agroecología es la respuesta? Se ha ligado mucho, nosotros hacemos agroecología. ¿Pero es la respuesta a la agroecología? Al hablar de agroecología, entonces ya entramos a hablar de la chacra, del agroecosistema, de la finca, del sistema productivo. ¿Es ahí donde se construye o es en el territorio donde se construye la soberanía alimentaria? ¿Es la finca donde se hace agroecología vulnerable a las transformaciones del Estado? O sea, hoy tenemos un Estado, un gobierno que puede apoyar las fincas agroecológicas que favorecen a la soberanía alimentaria, y usted está muy bien con su finca, y mañana viene un Estado que ya no la apoya y se terminó la finca. O mañana usted fallece y viene su hijo que no entendió nada del tema agroecológico, está en otro mundo, y corta y vuela toda la finca para poner ganado, maíz o pasto. ¿Para poner qué? ¿Es vulnerable tener fincas agroecológicas? Trabajar en el agroecosistema, en la chacra, en la finca, ¿es correcto solamente ahí? Por favor. Por eso la agricultura convencional y la agroecología se enfrentan siempre en diferentes perspectivas, de lo político, lo técnico y lo económico. Estoy bien con el tiempo, ¿no? ¿3? Desde lo político, lo técnico y lo económico. En el tema políticos, la agricultura convencional es dependiente del petróleo. La agroecología tiene baja dependencia energética. La agricultura convencional depende de insumos agrícolas. La agroecología recicla y no depende de insumos. La agricultura convencional tiene altos subsidios del gobierno, los kits agrícolas, la uria, la semilla certificada. La agroecología no recibe apoyo estatal. Yo mismo fui al Banco Nacional de Fomento en aquel tiempo a pedir un crédito para hacer una finca agroecológica y no existe una línea de crédito para la finca agroecológica. Me dice, ¿qué quiere sembrar? Les digo, quiero sembrar 5 productos diversificados. No puede hacer eso. Siembra maíz, siembra papaya o siembra arroz. Para eso hay rubro en el Banco Nacional de Fomento. No existe cómo hacerlo. Y me dice, y además tiene que poner los insumos que va a usar y cuánto le cuestan. Pero yo voy a usar mierda de vaca fresca. No existe un rubro para transportar mierda de vaca para mi producción. Existe para comprar uria, muriato y fertilizantes completos. O sea, no existe en la política pública cómo fomentar la agroecología. No hay respuesta al problema de nuevas plagas. Tenemos en la costa el problema del caracol, la cigatoca negra, que no han podido ser resueltos. ¿Quién dice que se ha resuelto el problema del caracol o la cigatoca negra? Antes aplicaban por año 4 fumigaciones aéreas en banano. Si no me equivoco, ahora hay más de 30 fumigaciones aéreas. Se han incrementado las aplicaciones. Significa, para cigatoca, significa que el producto no está siendo efectivo. La agricultura convencional no resuelve los problemas. ¿Pero a quién le interesa todo esto? ¿Al gobierno le interesa? En la parte técnica, la agricultura convencional produce suelos infértiles, es vulnerable al cambio climático, y en la agroecología recupera la fertilidad del suelo y es resiliente al cambio climático. ¿A quién le interesa? ¿Le interesa a la academia? En la parte económica, la agricultura convencional beneficia a grandes corporaciones y se sostiene de la agroexportación. En la agroecología, beneficia a los campesinos y fomenta la comercialización de circuitos cortos. ¿Qué piensan las transnacionales de un sistema como este? Por favor. Por favor. La FAO, que no reconoce a la agroecología todavía como un sistema productivo, ya habló Oliver de Schutter, que era un relator de las Naciones Unidas, diciendo la agroecología es el camino. Pero la FAO, que no la reconoce, ha hecho varios eventos desde el 2014 al 2016 en diferentes partes del mundo hablando de agroecología. Pero no la reconoce oficialmente. Por favor. Y esto es importante. La agroecología está cayendo, y también lo dijo Nancy, está cayendo en un momento en el que todos la quieren cooptar. Es la monedita de oro ahora. Pasó con la agricultura orgánica. La agricultura orgánica ya no le pertenece a los pequeños agricultores, es de los grandes productores agroexportadores. Eso no es así. Y la agroecología va por el mismo camino. Cuidado, porque la agroecología se escucha bien, ya tiene un modelo, tiene una técnica, hay mucha gente que la respalda. Entonces, si la agroecología cae en manos de los políticos, apoyada por los campesinos,
y los terratenientes, o sea, dos grupos de productores, fortalecemos la demagogia gubernamental. Este país es agroecológico. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Si cae en manos los terratenientes, apoyados por los políticos y por los técnicos, se fortalece la agroexportación. Vamos a tener productos agroecológicos de exportación. Si cae en manos de técnicos, pero fortalecida por los campesinos y los terratenientes, se fortalece la tecnocracia académica. Yo, la academia, soy dueño de la agroecología. Y si está en manos de los campesinos, apoyada por los políticos y por los técnicos y la academia, fortalecemos la soberanía alimentaria. Por favor. Por favor. Por favor, siga nomás, porque si no ya no alcanza. Bueno, esto es una cosa de la finca, pero que no tiene mucho que ver con la exposición, pero siempre la presento por orgullo nada más. Este es el arroz que producimos nosotros en la finca, en un sistema agroecológico diversificado. El arroz es muy difícil, pero alrededor tenemos otros cultivos. Y todo lo que ustedes ven encima es la biodiversidad local, que hay una tela gruesa de arañas que no nos permitían entrar al arroz porque están controlando las plagas. Porque dicen que el arroz es muy difícil hacerlo agroecológico. Muy difícil, dicen, ¿no? Pero yo estaba orgullosísimo de esto, ¿no? Cuando le tomé fotos y le llevé al abuelo, y el abuelo queda viendo la foto y dice, pero si esto nos pasaba toda la vida a nosotros. Las arañas siempre nos han caído en el arroz. Pero cuando le muestro a agricultores jóvenes, esto es increíble para ellos. ¿Sí? ¿Por favor? Muchas gracias. Yo quería terminar solamente mencionándoles que yo creo que una de las peores políticas públicas de la historia del país ha sido la creación de los INIAP. Yo creo que el INIAP debe desaparecer. El INIAP no sirve de mucho, realmente no sirve de nada. Porque cuando se constituye el INIAP, el INIAP intenta llevar a su localidad una realidad compleja que se sucedía en campo. Esa realidad compleja en campo, de que el gusano cogollero nos ataca en tal fecha, tal cultivo, o de que el gusano barrenador nos ataca, la simplificaron en una pequeña parcela demostrativa para sacar datos que nos hicieron mucho daño, porque simplificaron una realidad compleja que vivimos los campesinos. Ese INIAP debe ser cerrado y debe estar en campos abiertos. Allá donde están sucediendo las cosas se debe entender cómo sucede. No es fácil la transformación del país, y ahora se lo hablo como dirigente campesino. No es fácil. No lo vamos a lograr con un ministro que hable bonito o huela bonito. No lo vamos a lograr. La transformación del país se va a lograr solo por la resistencia, la lucha campesina y la movilización social. Solamente cuando seamos capaces de movilizarnos, campesinos y academia, lograremos que, aunque haya un ministro bonito y que huela bonito, transforme la sociedad a partir de la presión social. Por eso, nuestra organización y otras organizaciones del país estamos llamando a un paro campesino el día 20 de diciembre. No ni a favor ni en contra del gobierno, olvidémonos de gobiernos. Esto es histórico. Y las redes y las mafias industriales metidas van a estar en cualquier gobierno. Pero este paro campesino tiene una cosa importante, es un paro preventivo para decir, no soportamos más los atropellos al sector rural. Muchas gracias. Muchas gracias, muy motivado por las últimas palabras de Richard. Para mí es un honor estar sentado junto a Nancy, junto a Richard, y dialogar sobre estos temas, la dinámica agraria en particular y del tema geopolítico y de las resistencias en el Ecuador y en el mundo. Agradecer la invitación, particularmente a Camila, y también me sumo a las felicitaciones de los compañeros panelistas a los organizadores. Quiero yo empezar, dialogando un poco con lo que ha propuesto Nancy. Nancy pone en discusión que el tema de la agricultura y la alimentación tiene que ver con la geopolítica finalmente, ¿no? Es decir, las relaciones en el campo y en la alimentación tienen que ver con lucha de fuerzas, lucha de poderes. Y finalmente lo que dijo Richard es que el campo es una
un régimen que se constituye desde la heterogeneidad. Así como hay agroempresas, así como hay agronegocio, hay campesinos que luchan y resisten, y no solo que luchan y resisten, sino que están creando continuamente espacios de libertad, que me parece a mí que es sumamente interesante pensarse desde ese movimiento. Eso me permite a mí discutir, digamos, y compartir ciertos aspectos teórico-metodológicos de un análisis de la ley de tierras que estamos haciendo en el observatorio. El análisis que hacemos es, claro, discusión de los compañeros y compañeras del instituto y del observatorio, pero también en diálogo con los sectores campesinos, es decir, esto no es una ponencia mía, sino en diálogo con varias organizaciones y compañeros. Entonces voy a hablar de aspectos metodológicos muy brevemente, luego sobre los elementos del contexto en que están en disputa las políticas públicas y las reformas, digamos, normativas en torno a lo agrario y a lo agropecuario. Y finalmente topo 5 temas de la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales que nos permite ver esta disputa claramente. Por favor. Bueno, voy a parar porque no veo muy bien. Nosotros estamos planteando una hipótesis para entender qué pasa con las normativas, con la reforma institucional del Estado que viene desde el 2008. Yo me voy a centrar entre el 2014 y el 2017, y es que nosotros sostenemos que los marcos normativos aprobados en estas fechas, referentes tanto a la problemática agraria como al problema de la alimentación en el Ecuador, sirven como mecanismos de poder de la alianza público-privada que someten a los sectores campesinos y de trabajadores rurales a determinadas formas de dominación. En esa discusión, desde la política, desde la filosofía, digamos, desde las relaciones de fuerza y no solo desde lo jurídico, instalamos nuestra discusión. Voy a pasar brevemente y nos basamos en dos conceptos, uno es administración de poblaciones y otras imágenes de blanquitud de 2 autores ecuatorianos. Sigamos. ¿Qué pasa con las imágenes de la blanquitud? Es decir, si ustedes revisan los planes de desarrollo y las políticas públicas, se vende una imagen del campesino hacia el exterior, hacia la opinión pública. Se vende una imagen del campesino como un campesino atrasado y arcaico, ¿no? Que tiende o que debe modernizarse, ¿no? Esa es la imagen de la blanquitud, que tiene que ver con formas de comportamiento que deben asumir a partir de las políticas públicas y de la reforma institucional del Estado el campesino actual. Y en el caso de administración de poblaciones, lo que hace es que genera este recambio normativo, y lo que hace es, en el marco de los derechos ciudadanos, decir, sí, como ustedes son atrasados, arcaicos, etcétera, la alianza público-privada que ha gobernado en los últimos 10 años y ahora con mayor fuerza, te plantea procesos de recambio normativo y recambio hacia las experiencias campesinas. El uno se instala entonces en el marco jurídico institucional. Si ustedes ven las leyes y los planes de desarrollo, ahí van a ver lo que les estoy comentando. Y lo otro que tiene que ver con la alimentación se inscribe en el mundo de la vida o en la vida cotidiana. La disputa de la alimentación está en la vida cotidiana, en la relación entre el hombre y la mujer, entre el padre y el hijo, etc. Ahí también hay que dar la disputa, no solo en el campo político, sino también en las relaciones interpersonales con nuestras familias. Y hay 2 ejes centrales que están discutiendo o que conforman, digamos, la reforma institucional del Estado. El uno, ya lo ha dicho Richard, y es el eje de la productividad. No, si no hay productividad, no hay campo, no hay campesinos, eso es lo que se nos dice, no hay política pública. Y el otro eje que me parece sumamente importante, y es que pongamos atención en que todas las políticas públicas, y eso se lo puede ver también en la ley de semillas, y es que se instala un discurso de la seguridad productiva, ¿no? Entonces, entre productividad y seguridad productiva se instalan los discursos o estas imágenes de la blanquitud que nosotros llamamos, que es formas de comportamiento distintos que desplazan los comportamientos ancestrales, digamos, y las prácticas que se han venido discutiendo, ¿no? Entonces estamos en esta disputa que es política, económica en general. Estas son las imágenes que se nos presentan cotidianamente en el campo. Vemos ahí un monocultivo, etcétera, y esta es la imagen que ahora se presenta como la misión o la minga agropecuaria. Acá vemos un sector que es de los más perjudicados, ya lo ha dicho Richard, el sector bananero, pero que sí nos presenta todos alegres, todos bonitos, todos contentos, produciendo, y finalmente allá, ¿no?, los sapos de Uria, etcétera, como las imágenes necesarias para la transformación o la modernización del campo. Y ahí está presente. Regresalo un ratito, por favor. La productividad y la seguridad. ¿Qué es la productividad? Es tonelada por hectárea, ¿no? ¿Y qué es la seguridad productiva? Es
rechazar aquellas prácticas ancestrales que no conjugan con las prácticas de la modernidad en el campo. Es decir, si se hace post cosecha, si se utiliza lo que decía Richard, la mierda de la vaca para poder hacer abono, etcétera, esas son, desde la política pública o desde los diagnósticos, son atentados a la seguridad alimentaria, atentados a la seguridad productiva del país. Entonces el campesino no solo es improductivo para la política pública, el campesino también es de alto riesgo fitosanitario, y ahí, si ustedes cruzan esas dos ideas, van a ver cómo se construyen las políticas públicas. Sigamos. Entonces toda esta disputa tiene elementos del contexto, lo que decíamos, ¿no? La realidad agraria se constituye tanto en formas de dominación, pero también en relaciones de fuerza. Así el campesinado tiene cierta agencia que disputa esta tendencia de homogeneización general. Y aquí me parece interesante porque si ustedes hacen el recorrido de quienes han estado con el gobierno en los últimos 10 años, van a mirar que organizaciones como la FENOCIN estuvieron siendo parte del gobierno y daban la voz pública del sector campesino, y la CONAIE, digamos, estaba en esta contraposición. Sin embargo, cuando se aprueba la ley de tierras en marzo, me parece, del 2016, la FENOCIN dice no estar de acuerdo, hay temas que no se han discutido como el latifund. Finalmente la CONAIE dice que este es un atentado a la soberanía alimentaria. ¿Eso qué quiere decir? Que la ley de tierras finalmente lo que hace es causa un shock dentro de los sectores campesinos al interior del gobierno. Sigamos. Qué pena, no se ve muy bien, pero la disputa de los marcos legales y normativos desde el 2008 hasta el 2016, bueno, vemos una línea que decae entre el 2008 y el 2012, ya lo mencionó Richard fue también actor central desde la COPISA, ¿no? Se empieza a hacer una serie de leyes y normativas que auspiciaban la soberanía alimentaria y promovían la agroecología. Sin embargo, en el 2012, en marzo del 2012, hay un giro de la política pública que le apuesta al extractivismo. Ya no le apuesta a la soberanía alimentaria, sino que le apuesta al extractivismo. Cuando le apuesta al extractivismo, las organizaciones sociales salen en la gran marcha de la movilización de la dignidad del agua y la vida, y se rompe, digamos, un poco, ¿no? Y este sería como el eje en el cual hay un declive de la participación de las organizaciones sociales en la disputa normativa. No es que no estén organizados, no es que no han estado luchando, digamos, por ahí un repliegue distinto. No, ya no están en la lucha normativa porque existieron, creo que 9 leyes, dice la COPISA, ¿no? 9 o 10 leyes. Como 9 o 10 leyes. Finalmente, de esas 9 o 10 leyes, ninguna se pudo aprobar. Esto es central porque a partir del 2013, con el cambio de la matriz productiva, se empiezan a aprobar las leyes que son bastante complicadas, vamos a llamarles, para el sector productivo campesino. Se aprueba la ley de agua, se aprueba la ley de tierras y ahora se aprueba la ley de semillas con otro enfoque, que es el enfoque del extractivismo agrario. Digamos. ¿Qué pasa con la consulta prelegislativa? Para aprobar todas las leyes en el campo, agrarias, ¿no? Se hizo uso de las consultas prelegislativas, donde tenían que participar las organizaciones campesinas, pueblos y nacionalidades. En la ley de tierras vemos que participaron 1.607 organizaciones a nivel nacional, pueblos y nacionalidades. Sin embargo, gente, digamos, la CONARI y la CONAIE denunciaron el mal uso que se da a las consultas prelegislativas, y cuando llaman a la consulta prelegislativa para la ley de tierras, decae la participación y solo hay 490. Y finalmente, para la ley de agrobiodiversidad y semillas, participan 590. Digamos, hay un descenso de la participación porque las organizaciones reclaman del Estado el mal uso de este derecho colectivo. Sigamos. La ley de tierras, que es la de las que estamos discutiendo, pues, digamos, estoy discutiendo un poco con ustedes, finalmente intenta armonizar dos modelos antagónicos, digamos, que es la agroproducción, o la agroexportación, el agronegocio y la soberanía alimentaria. En la exposición de motivos de la ley, antes de aprobar el proyecto final, ellos dicen, bueno, desde la Asamblea lo que estamos promoviendo es que haya una articulación entre estos dos modelos, ¿no? Tanto la soberanía alimentaria como modelo campesino y la agroexportación como modelo empresarial extractivo constituyen el campo agrario, digamos, constituyen, no están en permanente tensión. Sin embargo, la propuesta es articular dos modelos que son antagónicos. ¿Y por qué son antagónicos?
brevemente, voy a utilizar datos con los que se legisló, digamos, que utilizaron los asambleístas, Mauricio Proaño y Carvajal, que son los mentores de la ley de tierras, ¿no? Entonces ellos dicen, finalmente utilizan datos como el 80% de la tierra está en el 15% de productores, y digamos hay una concentración, una desigualdad, y apenas el 20% de la tierra está en manos campesinas. Pero en el 85% de campesinos, quienes generan el 60% de la alimentación. Sigan. La desigualdad en el acceso a la tierra se ahonda más en el caso de las mujeres, ¿no? 74.60% está en manos de los hombres y el 25% apenas en manos de mujeres. Sigamos. ¿Dónde se concentra la tierra? Este es un ejemplo del sector bananero. Digamos, ahí se concentra, no solo ahí, también en las farmicultoras, en las cañicultoras, pero finalmente este es el ejemplo en qué se usa la tierra concentrada. Sigamos. También hay concentración del agua para riego. Este es un dato sumamente importante del Foro de Recursos Hídricos. No se ve bien, pero finalmente en el 2008, del 100% de las concesiones en la provincia del Guayas, una sola empresa ligada al sector bananero obtuvo el 50% total, ¿no? Tiene que ver con la concentración. Sigamos. También hay cambios en el territorio, ¿no es cierto? Nosotros decimos que la disputa de la tierra tiene que ver sí con la concentración, pero también por los usos de la tierra. Esta es la provincia de Los Ríos. Aquí tenemos un mapa del 82 y lo trasladamos hasta el 2013. Lo que nosotros vemos acá es el mosaico agrario o el uso de la tierra. Aquí vemos solo por colores. Si nos damos cuenta en los colores, vemos que hay diversificación productiva, ¿no? Cacao, por acá tenemos algodón con arroz, etcétera, ¿no? Muy poco maíz. Luego vamos viendo cómo se transforma y finalmente aquí vemos 3 colores, ¿no? Esos 3 colores muestran que las pequeñas fincas de 10 hectáreas, por lo menos en la provincia de Los Ríos, todas hacen monocultivo. Ya no hay mucho arroz. Ahora esa parte de arroz está inundada por el maíz amarillo duro, que tiene que ver con la cadena agroalimentaria de pollos y de carnes, ¿no? Entonces hay un encadenamiento productivo que lo que hace es romper con la autonomía campesina, eliminar la semilla campesina y transformar el territorio en general. Sigamos. Y finalmente es un cuadro muy famoso, ustedes lo deben haber visto, y todo este modelo lo que hace es un atentado o una amenaza a la soberanía alimentaria. La raya roja, ¿no?, nos muestra que hay un descenso de la producción de alimentos, y la azul que aumenta el sector agroexportador. Digamos. Finalmente, en este contexto, el Estado Nacional en los últimos 10 años nos define problemáticas a partir de estas imágenes de la blanquitud y de esta administración de poblaciones. Ellos definen 2 problemáticas centrales, hay más, pero vamos a escoger para el tema de ley de tierras estas 2. La problemática central es la improductividad, ya lo había mencionado Richard, y el otro es el alto riesgo sanitario en las prácticas campesinas. ¿Cuál es la agenda de intervención que constituye la política pública? Es, obviamente, aumentar la productividad y controlar el riesgo fitosanitario de las fincas. Y para eso se piensa también un sujeto campesino, un actor que es un campesino productivo, ¿no?, y que debe estar controlado y disciplinado por el Estado y la alianza público-privada. Digamos, ese es el contexto en el que se mueve la ley de tierras, y vamos un poco con la analítica. La analítica es problematizar la ley finalmente, ¿no? Datos digamos, para entender un poco qué pasa con la ley se llama Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, se aprobó en marzo del 2016, ya hay un reglamento que regula la ley, ¿no?, que salió en diciembre del 2016, hay un eje central en la ley, que es el tema de la productividad, y propone un régimen de redistribución de la tierra vía mercado. Sigamos. Entonces, si en algún momento tienen la ley, pueden ir revisando artículo por artículo. Yo les voy a hablar en este caso de la función social y la función ambiental de la tierra en el artículo 11 y 12. Sigamos. La función social de la tierra en la ley tiene que ver con en qué se usa la tierra, para qué debe servir la tierra. Y ellos dicen que la tierra debe servir finalmente para lo que pueda dar el eje central de la productividad. Es decir, la tierra tiene que ser productiva, produzcas lo que produzcas. Entonces lo que te dicen es, debes tener eficiencia productiva, altos niveles de productividad, eso debe generar empleo, y finalmente hay que combatir el latifundio, digamos, la concentración. Sin embargo, ahí en los ejes que te propone la ley, la tendencia de las políticas públicas, que es en el marco que se genera la ley, solo tiene 2, que es las políticas de fomento agropecuario, entre comillas, con una cosa que se llama Plan Semillas, y la otra son políticas sociales de empleo. Finalmente, no hay políticas que tengan que ver con redistribución a nivel nacional. Sigamos.
Esto salió en el 2013, tiene que ver con la propuesta de cambio de matriz productiva para el aumento de la productividad. Esto es muy interesante cuando se hace el ejercicio con sectores campesinos y es, si tú lees en esta columna, ¿no es cierto?, cuáles son los productos del plato típico de la provincia o del territorio, etcétera, no encuentras absolutamente nada, porque todos son productos o para la agroexportación o para la cadena agroalimentaria de pollos. Hemos señalado aquí, o hemos tomado como ejemplo, el maíz amarillo duro como parte de ese cambio de la matriz productiva que era eje central. No, sigamos. La ley en el artículo 9 dice que los lineamientos para la productividad, la política pública, y el capítulo 2, que es el C y el D, los planes de desarrollo de los GAT y el régimen preferencial de incentivos a la agricultura familiar campesina. Si ustedes revisan el plan de desarrollo de la provincia de Los Ríos, ahí no tiene nada que ver ni nada, o sea, no hay relación con la chacra y la mesa, y menos aún con la soberanía alimentaria. Todo es agroexportación y agronegocio. En la provincia de Los Ríos, que es la que hemos trabajado. Y finalmente, el régimen preferencial de incentivos a la agricultura familiar campesina en estos 10 años no es redistribución de tierras, sino es aumento de la productividad a partir de entregas de kits tecnológicos, ¿no?, agrotóxico y semillas certificadas. Si ustedes revisan los datos del Ministerio de Agricultura al 2014, que es lo que está ahora publicado, ustedes van a ver que la inversión en agrotóxicos y semillas certificadas, que además se importan, es 3 veces más que cualquier política de redistribución que se haya planteado. Se ha gastado en 3 años del famoso plan Semillas casi 62 millones de dólares frente a 14 millones de dólares en legalización de tierras y entrega de tierras. Sigamos. Quiero hacer mención cuál ha sido la política central del Estado en estos últimos 10 años en el caso de la productividad, y ahí es lo que nosotros hemos analizado un poco, el plan Semillas de Alto Rendimiento. Lo novedoso, digamos, ¿no?, y lo complejo y novedoso del plan Semillas de Alto Rendimiento es que el Estado, junto a las empresas importadoras, firman un convenio. Y firman un convenio en el marco de la Asociación de la Industria de Protección de Cultivos y Salud Animal. Aquí están, perdón, síguele por favor, es el convenio. El Estado firma ¿con quién? Firma con Agripac, Ecoquímica, Ferus Cordero y bueno, y otras empresas que importan semillas certificadas y agrotóxicos. Ahí ustedes no ven ninguna organización campesina que esté planteándose el plan, digamos, de alto rendimiento. ¿Cuáles son los beneficiarios supuestamente de esta ley? Son pequeños campesinos de menos de 10 hectáreas que no tienen alto, digamos, que no son productivos y que además tienen malas prácticas. Sigamos. Igual no se ve, pero esto es la provincia de Los Ríos. Solo ver en el caso del maíz amarillo duro, ¿no? Vemos que desaparece el tema del arroz y ahora todas las pequeñas fincas tienen que ver con monocultivo de maíz amarillo duro para la agroindustria. Sigamos. Este es un ejemplo que siempre nosotros lo discutimos y es el cantón Mocache en la provincia de Los Ríos. En este pequeño cantón, el 76%, digamos el 37% de la superficie está dedicada al maíz amarillo duro. El 76% produce, son pequeños productores, ¿no? El 8 de cada 10 tienen el tecnológico, es decir, acceden a política pública, y el 66.7 reciben semillas certificadas. Sigamos. ¿Qué pasó entre el año 2016 e inicios del 2017? Y es que cae una enfermedad y una plaga en la producción de maíz amarillo duro, y todo ese montón de pequeños campesinos que se articularon al plan Semillas quebraron, ¿no? Quebraron económicamente, estuvieron en riesgo de perder sus fincas, porque además, como decía Richard, no hay crédito para el sector campesino, sino que hay un crédito ahí, digamos, del Chulco, ¿no? Y el Chulco les quería quitar las tierras porque finalmente ellos no podían pagar, e incluso la banca privada les quería quitar las tierras porque si pierdes toda tu producción de invierno, no tienes cómo pagar el crédito. Finalmente, no tenían, apenas el 13% tenían seguro agrícola, ¿no? Entonces, hay una política pública que no se sustenta finalmente, digamos, en el caso de la crisis maicera de Mocache. Sigamos. Eso en el caso de la función social. Entonces, si la función social es la productividad y el Estado da, digamos, cierta política pública para el aumento de la productividad, vemos que es insostenible ambientalmente, socialmente, económicamente. Brevemente, la función ambiental, ya lo han dicho los compañeros, tiene que ver con
entre comillas, el cuidado de la agrobiodiversidad y el cuidado de los ecosistemas. Pero ahí se introduce el tema del discurso de la sostenibilidad y reemplaza al tema de la sustentabilidad. Entonces lo que ellos te dicen es, pueden seguir ocupando todos los químicos que ustedes deseen, pero van a ser medianamente controlados. Y lo que nunca hicieron en la ley de tierras ya aprobada es legislar o ratificar el tema del no ingreso de los transgénicos. Sigamos. Sí. ¿En qué se ocupa, digamos, la mayor parte de fertilizante? En los productos para la agroexportación, pero también en los productos de ciclo corto para la alimentación. Sigamos. Y ese es un cuadro también para ustedes finalmente. Ustedes ven las franjas naranja. Por acá tenemos la papa, me parece que es el tomate y el arroz. Esos tres productos que son parte de la dieta de los hogares, todos son producidos con fertilizantes y agrotóxicos. Es decir, estamos envenenando también la mesa familiar. Sigamos. Luego, el escenario de la función ambiental ha sido muy discutido en los últimos años y complicado, porque el presidente de la República, Rafael Correa, ya en el 2012 hablaba de poder meter el tema de los transgénicos. Luego, el mismo Ministerio del Ambiente, que debe proteger el no ingreso de los transgénicos, sacó, me acuerdo, una franja publicitaria y pasaban por radio promocionando el transgénico, y finalmente la propuesta del Ministerio de Agricultura siempre le apuesta al tema de los transgénicos. Digamos. Los sectores también, cuando el Estado empezó a perder dinero, los sectores productivos empresariales ya hablaban de retirar de la Constitución el 401 que prohibía los transgénicos, digamos. Y finalmente la ley de semillas lo que hace es permitir el ingreso de semillas transgénicas para fines de investigación, digamos. Entonces, luego tenemos el tema de la redistribución de tierras, para pasar más rápido. Regresar un ratito. La discusión es que si hay o no hay redistribución de tierras en la ley. La ley dice que sí va a haber redistribución de tierras siempre y cuando estas sean estatales. ¿No? Cuando tú vas a los datos, sigamos. Cuando tú vas a los datos, tú te encuentras que hay aproximadamente 500,000 campesinos que no tienen tierra o tienen muy poca tierra y de mala calidad. Para repartir a todos 5 hectáreas a cada uno, necesitaríamos 2.200.000 hectáreas, ¿no? Estos son datos del plan tierra. Sigamos. Sin embargo, cuando sigues viendo los datos con los que se legisla, ¿no?, tú encuentras que en manos del Estado apenas hay 73.000 hectáreas, es decir, no cubres absolutamente nada de la demanda. Sigamos. El artículo 100, 101, 102, 104 habla entonces, si es que el Estado no tiene tierra, por lo tanto habría que entrar en una política de expropiación de tierras, ¿no? Se castiga a quienes no cumplen la función social, no cumplen la función ambiental, y se supone que esa tierra va a ser repartida para sectores campesinos, digamos. Sin embargo, el proceso de expropiación de tierras resulta ser un excelente negocio para los propietarios de tierras ociosas. Si es que el terrateniente o el propietario de tierras o el gran propietario de tierras no quiere producir, tiene 18 meses para poderlo hacer, para poder iniciar un proceso productivo. Sin embargo, si es necio y no quiere, finalmente lo que hace el Estado es, bueno, vamos a ver si tienes daño ambiental, o si no cumples la función social, entonces entras en un proceso de expropiación. El proceso de expropiación es, pues reiteramos que es un excelente negocio, porque el precio a pagar es el precio de mercado. Es decir, el Estado va a cualquier lugar donde está la tierra ociosa y le dice al propietario, bueno, te compro la tierra, y el precio de mercado es el que rige. Si es que el dueño de la tierra dice, no me conviene, puedes incluso el 10% más, negociar el 10% más. Entonces, si alguien no quiere producir y quiere vender la tierra, simplemente va al mercado, lo pone, lo cotiza y negocia incluso el 10% más. Sigamos, por favor. Un ejemplo que es bastante problemático es el tema de la especulación del precio de la tierra, pensando en este momento de la expropiación. Esta es una investigación del CIPAE que nos habla sobre el precio de la tierra por hectárea en Cotacachi, ¿no? Entonces, en el 2002 la hectárea valía como $4,000, y al 2012 esa misma hectárea vale como $70,000, $72,000. Entonces hay una especulación.
si es que, digamos, como ya está legislado, va al Estado y quiere comprar el precio de mercado, pues tiene que pagar eso, finalmente, ¿no? Entonces es un excelente negocio, sigamos. Y lo mismo pasa en Milagro hace... A ver, decían que en el 2002 una hectárea valía $2.000 y ahora está en $10.000, ¿no? En Milagro. Entonces el Estado dice finalmente, si no tenemos tierra hay que expropiar, y la expropiación tiene que ver con la compra y venta al precio de mercado, y la intención del Estado y de la ley de tierra es la creación del Gran Fondo Nacional para entregar la tierra a los sectores